Hechos capítulo 6, versículos 8 al 15, dice así la palabra de Dios. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero algunos de la sinagoga llamada de los libertos, incluyendo tanto cireneos como alejandrinos y algunos de Cilicia y de Asia, se levantaron y discutían con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces, en secreto, persuadieron a algunos hombres para que dijeran: le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, cayendo sobre él. Lo arrestaron y lo trajeron al concilio. Presentaron testigos falsos que dijeron: este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo y de la ley, porque le hemos oído decir que este Nazareno, Jesús, destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos dejó. Y al fijar la mirada en él, todos los que estaban sentados en el concilio vieron su rostro como el rostro de un ángel. Oremos. Señor, te queremos dar gracias por poder estar aquí, porque cuando estamos aquí no te estamos haciendo un favor a ti. Si estamos aquí es porque tú nos has hecho un favor a nosotros. Estamos aquí por tu gracia, por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, por tu compasión. Estamos aquí porque tú nos salvaste, nos abriste los ojos y nos diste fe. Y también entre nosotros hay personas, quizás, Señor, no salvas, pero que también están aquí y que hoy pueden salir de este lugar con la gracia salvadora en sus vidas. Lo que sí que te pido, Señor, es que tu palabra corra en medio de nosotros hoy. Danos atención a tu palabra. Oídos atentos, corazones atentos, que miremos tu palabra con el deseo de que hables a nuestras vidas, de que edifiques nuestra vida, que tu palabra nos aliente, que tu palabra nos haga mirar a Cristo, que tu palabra nos desafíe, porque queremos seguir creciendo en la fe, seguir creciendo en el conocimiento, pero también seguir creciendo en piedad y santidad para tu gloria. Háblanos hoy, Señor. Habla a tu pueblo, Señor, a través de mi vida, Señor, y a pesar de mi vida. Háblanos hoy, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, hoy tenemos un pasaje que va a ser difícil condensarlo, pero voy a, por la gracia de Dios, intentar resumir las claves, los puntos esenciales que creo que podemos obtener de este relato. Antes de entrar a analizar este texto, recuerden que lo que acabábamos de ver previamente era posiblemente el primer conflicto interno en la iglesia. La iglesia estaba creciendo, no de grupos de 10 y 20 ni de 100, sino en miles de personas. Empezaron a ver las primeras disputas y discordias entre la gente, pero los apóstoles buscaron una solución. Encontrar 7 hombres llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, de buen testimonio, a quien pudieran encomendarles el atender las mesas, para que los apóstoles se dedicasen a la palabra y a la oración. Y entre esos hombres estaba el que hoy es nuestro protagonista, Esteban. Esteban no es cualquier persona. Cuando vamos a ver el texto, vamos a ver algunas cualidades que el Señor menciona de Esteban. Cualidades que creo que de alguna manera también deberíamos anhelar poder vivir en nuestras vidas. Hasta este momento, Pedro ha sido bien uno de los protagonistas del libro de Hechos. Después de que la iglesia recibiese el Espíritu Santo de Dios,
Pedro ya ha predicado en un par de ocasiones lleno del Espíritu Santo. Dios ha estado usando a Pedro, a Juan y los apóstoles en milagros, pero ahora aparece otro hombre, aparece Esteban. Hoy Dios nos va a mostrar en su palabra qué pasó con Esteban, algunas cualidades de Esteban, y la semana que viene podremos analizar el mensaje de Esteban que sí, le costó realmente la vida. Leer el libro de Hechos para mí tiene el efecto que tiene leer biografías. Yo soy una persona que a veces animo a la gente a leer biografías, la historia de otros creyentes, de misioneros, de pastores, de mujeres de Dios, porque cuando tú pienses que estás haciendo algo para Dios yendo a los cultos, cuando tú pienses que estás haciendo algo para Dios congregando y lees la vida de otros creyentes del pasado, a mí particularmente me desafía a preguntarme qué realmente estoy haciendo como cristiano. ¿Qué realmente estoy haciendo como creyente? ¿Cómo realmente estoy respondiendo al llamado de Dios? No para 4 selectos, sino para todo su pueblo. Y el libro de Hechos, lo repito, creo que nos va a desafiar como iglesia para ver cómo estamos como cristianos. ¿Qué ha pasado con el cristianismo a lo largo de los años? ¿Cómo estoy viviendo mi fe y cómo la vivían estos hombres y estas mujeres de Dios? Así que vamos a empezar ahora a ver a Esteban, a conocer a Esteban, porque lo primero que hace el texto, lo primero que hace Lucas es redactar 3 características de Esteban. En el versículo 8 se mencionan 3 cosas particulares de la vida de Esteban. Dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. La primera característica que Lucas nos deja de Esteban es que Esteban estaba lleno de gracia. Recuerden que Esteban aparece en la lista de estos hombres escogidos por la iglesia para servir las mesas. En Hechos 6, el versículo 3 decía, por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien podamos encargar esta tarea. Y cuando la iglesia se gira, cuando la congregación se da la vuelta y empieza a mirar entre la congregación qué hombre está lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, lleno de buen testimonio, entre los hombres que escogió la iglesia aparece Esteban. Cuando nosotros leemos esta frase, lleno de gracia, nosotros debemos entender que Esteban estaba lleno del favor de Dios. La vida de Esteban mostraba no solamente ser la vida de un creyente, sino la vida de un creyente que caminaba con Dios, que andaba con Dios, que tenía realmente el favor de Dios visible sobre su vida. Hay una realidad. No nos gusta hacer comparaciones en la iglesia. Siempre decimos, todos valemos lo mismo para Dios. Tienes razón. La sangre de Cristo pagó por nosotros por igual. Tienes razón. La gracia de Dios que me salvó a mí es la misma gracia de Dios que salvó a un pastor, que salvó a un misionero. Tienes razón. Pero no todas las personas caminan igual con Dios. Eso es indiscutible. Hay gente que en la relación que tiene con la iglesia es dominguera. Hay gente que así como el católico va a misa el domingo, ellos van al templo evangélico el domingo. Esa es su vida con la iglesia, por ejemplo. Y hay gente que sirve a la iglesia, que sirve a los hermanos, que se relaciona con los hermanos, que visita a los hermanos, que camina con hermanos, que se preocupa por hermanos, que llama a los hermanos. Entonces, sí, la gracia salvadora es lo mismo, pero hay una gran diferencia entre aquella persona que el domingo viene, congrega y se va, y la persona que se esfuerza y se dedica por atender a sus hermanos en la fe, por estar presente, por relacionarse con el cuerpo de Cristo. ¿Está claro? Hay personas que acabarán el culto de hoy, irán a su casa a descansar.
Hay personas que los domingos cuando acaba el culto van a comer y luego van a evangelizar en grupo porque ellos dicen que ya que el lunes trabajan, martes trabajan, miércoles trabajan, jueves trabajan, el domingo al menos que tienen más tiempo libre van a dedicar un tiempo para ir y predicar el evangelio. No lo hacen todos. Así que hay una realidad, hay hermanos que viven más sentados, son más de congregar y tele, congregar y sofá, congregar y descansar, porque su conciencia, pues hermanos, vamos a ser honestos, como el católico que va a misa el domingo, yo ya cumplí con Dios. Así que sí, la gracia salvadora es la misma, pero no todos están caminando con Dios igual. Y quien niegue esto es negar una realidad. Hay gente que se da a Dios por completo. Hay gente que quiere y vive para servir a Dios. Hay gente que se entrega para los demás. Hay gente que ama y cuida al prójimo y hay gente que simplemente va al culto, canta, escucha y se va a casa. ¿Es cierto o no? Esto no es, es un mensaje duro, no. Es una descripción de la realidad que se vive. ¿Sí o no? Ok. Entonces, cuando la iglesia les dijeron, buscad entre vosotros 7 hombres llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y de buen testimonio, no sacaron 800. No vinieron todos los hombres a la mente, porque habían algunos que les vino a la mente de la congregación cuando pidieron esas características. Si yo hoy digo a la iglesia, buscad 7 hombres que estén apasionados por Dios, dedicados por completo al Señor, que muestren que aman a Dios sobre todas las cosas y que aman al pueblo de Dios verdaderamente, yo pregunto, ¿tú crees que tu nombre les vendría a la mente? A lo mejor sí, a lo mejor no. Eso no es que hagan acepción de personas. Es que ellos tienen ojos y dicen, ese hermano no puedo decir. No puedo decir que no es un hermano, pero no puedo decir que se entrega por el Señor. No puedo decir que se da por la iglesia. Hermanos, todos hemos sido salvos, aquellos que estamos en Cristo, pero no todos nos hemos dado a Cristo en la misma medida. Y yo no puedo obligarte, que nadie me tome mal estas palabras, pero yo no te voy a obligar a darte a Cristo como yo me voy a dar a Cristo. Yo he decidido junto a mi esposa en qué medida nos daremos a Cristo y tú decides junto a tu esposa o tú como soltero en qué medida te darás a Cristo. Es una decisión personal. Conforme tú leas la palabra y entiendas lo que Cristo quiere de ti, date a Él. Pero déjame decir otra cosa. Si la palabra te empieza a mostrar que Cristo quiere más de ti y no se lo das, eso sí me preocupa. Porque una cosa es decir, yo no me doy más porque no entiendo que Cristo quiere más. Otra cosa es decir, yo sé que Cristo quiere más, pero no quiero darle más. Y eso ya me preocupa. Porque es llamarle Señor y no hacer lo que te pide. Cada quien sabe cómo está su relación con Dios y con su pueblo. Pero cuando la gente miraba a Esteban, vio en él algo peculiar, un hombre lleno de la gracia de Dios, lleno del favor de Dios, lleno del respaldo de Dios. En las cosas que hacía, en cómo conducía su vida, en su actuar, en su relacionarse con el pueblo, la gente podía ver en Esteban un hombre que el favor de Dios inundaba su vida, lleno del favor del Señor. La segunda característica que menciona Lucas es que Esteban estaba lleno de poder. Lleno de poder. Hay una realidad, el Señor Jesús prometió poder a su iglesia. En Hechos capítulo 1, versículo 8, ¿recuerdan? Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria
y hasta los confines de la tierra. Así que tenemos poder. Todos tenemos poder. Así lo dijo Jesús: cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, recibiréis poder. El poder no es nuestro, el poder no está en nuestras manos, el poder no está en nuestra fuerza, el poder está en Dios. Cuando el Espíritu Santo descendiese sobre la iglesia, es cuando la iglesia recibiría poder. Así que si tú eres creyente, has sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios capítulo 1. Después de escuchar el mensaje del Evangelio y creer en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que si eres creyente, tienes poder. El Espíritu Santo mora en ti y hay poder de Dios. No poder para levantar un coche, no poder para ser el más fuerte del gimnasio, poder especialmente para dar testimonio de Jesús. No poder para sacarte un carnet de conducir, o no poder para aprobar un examen de la universidad, no poder para aprobar la carrera, es poder para dar testimonio de Jesús, es poder para vencer el pecado, es poder para no ceder a la carne, es poder para no vivir en la carne y vivir en el Espíritu, es poder para santificarte, es poder para obedecer sus mandamientos, es poder para que Cristo sea más visible en ti. Para eso nos dio poder. Todo creyente tiene poder, porque ese poder está vinculado al Espíritu Santo y todo creyente tiene al Espíritu Santo, y eso es lo que veían también en Esteban. En Hechos 6, versículo 5 leímos: lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Así empezaba. Hermano, que mencione primeramente a Esteban, tampoco creo que sea casualidad. Esteban es el primero a venir a la mente. Esteban es el primero a ser registrado. Esteban es el primero que cuando Lucas piensa en los hombres que escogieron, a lo mejor Lucas dice: mira, el primero que mencionaron, el primero que escogieron, el primero que les vino a la cabeza fue Esteban. Y lo define como un hombre lleno de ¿qué? De fe y del Espíritu Santo. Ahora, cuando ha definido a Esteban como lleno de poder, es precisamente porque era un hombre lleno del Espíritu Santo. Tú tienes poder, pero tienes que llenarte de poder. Porque tú tienes al Espíritu Santo, pero tú tienes que llenarte del Espíritu Santo. Es un llamado para ti, es un llamado para mí, es un llamado para todos los creyentes. Efesios capítulo 5, el versículo 18 dice: y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, sed llenos de poder. ¿Sabes por qué hay pecados que no vences? Porque no te llenas de poder. ¿Sabes por qué hay cosas en tu carácter que todavía no cambian? Porque no te llenas de poder. La realidad de muchos creyentes es que venimos a la iglesia, nos sentamos a escuchar un sermón, nos confronta, y como somos creyentes, sabemos que es cierto, que no podemos enfadarnos, que no podemos pelear con el predicador, que no podemos enfadarnos con el pastor, porque al final es lo que dice la Biblia, y si me molesta es problema mío. Y salimos de aquí cabizbajos a veces diciendo: no estoy bien, no estoy bien, no estoy bien, esto no lo estoy haciendo, esto no lo estoy haciendo, esto lo tengo que cambiar. Y estoy seguro que salen con la sincera disposición de cambiar, con la sincera disposición de que eso sea diferente, con la sincera disposición de darse más al Señor. Estoy seguro que cuando llega el 31 de diciembre y muchos creyentes dicen: el año que viene me daré más a la iglesia, congregaré más, oraré más en casa, haré esto con mi familia, haré más esto con mi matrimonio, estoy seguro que es sincero. El problema es que llega el 1 de enero y creo
que por querer, el 1 de enero algo va a hacer clic en mi corazón, me le voy a levantar y decir, qué ganas de orar, qué ganas de hacer culto, qué ganas de congregar, qué ganas de ir a la iglesia, qué ganas de no faltar nunca. Y empieza el 1 de febrero, 1 de marzo, y esas ganas no están. Porque en ninguna parte en la Biblia dice que eso lo vamos a conseguir en la fuerza de nuestro brazo. En ninguna parte de la Biblia dice que eso va a ser natural de nosotros o que somos fuertes para lograrlo. Hermano, tu problema no es que no sabes lo que tienes que hacer. Tu problema, a lo mejor, cuando hablaba antes, no es que no sepas, que no te das tanto, que no haces tanto, que no sirves tanto, que no amas tanto. Tu problema es que no te estás llenando de poder. El carácter no cambia porque no te estás llenando de poder. El testimonio sigue igual porque no te estás llenando de poder. Ese pecado no es vencido porque no te estás llenando de poder. Por eso Pablo, a pesar de que todos los creyentes tenemos al Espíritu Santo, les dice, llenaos del Espíritu Santo. Y era algo que veían en Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo. Llenarse del Espíritu Santo no va a provocar que ruedes, que te den convulsiones, que hables extraño, que levites del suelo. Que te llenes del Espíritu Santo va a provocar que vayas de gloria en gloria y de victoria en victoria en tu lucha con tu carne, en tu lucha contra el pecado y en tu crecimiento en santidad. Tu vida está estrechamente relacionada a Dios. Sin el otro consolador que nos dejó el Señor Jesucristo, no va a haber el desarrollo y crecimiento que tú quieres para tu vida espiritual. Necesitas llenarte del Espíritu Santo. Necesitas llenarte de poder. Necesitamos apagar un poco la tele, hermanos, y leer más la Biblia. Necesitamos dejar un poco más las redes sociales y orar más. Necesitamos saber menos de cine y saber más de Dios. Necesitamos saber menos de otros asuntos y saber más de la Escritura. Necesitamos pasar tiempo a solas con Dios. Necesitamos congregar más. Necesitamos relacionarnos más con la iglesia, tener más comunión con el pueblo de Dios. Necesitamos ayunar más, combatir más nuestra carne. Es decir, necesitamos morir más y rendirnos a Él. Y lo sabes. Si no lo haces, si simplemente vas a ser alguien que congrega, vas a seguir igual. Por eso hay divorcios en la iglesia. Por eso se rompen familias en la iglesia. Por eso matrimonios formados por creyentes que deberían ser un hogar lleno de gracia, misericordia, bondad, compasión, paciencia, están llenos de disputas, de dormir cada uno para un lado. ¿Por qué? Porque venimos, congregamos y nos vamos. Las casas necesitan padres llenos de poder. Los matrimonios necesitan esposos llenos de poder. Es necesario. Sin Dios no vas a vencer. Sin darte más a Dios, te das más a ti, a tu carácter, a tu corazón. Necesitas rendirte a aquel a quien llamas Señor. Necesitas no decir tú has salvado mi vida, necesitas decir tú has comprado mi vida. No es solamente tu Salvador, es tu Señor, es tu Señor. Tú debes vivir para Él. Él no está para realizar tus sueños, Él está para que tú cumplas sus órdenes. Él no está para cumplir tus propósitos, tú estás para cumplir los suyos. Él no es el que va a, como el genio de la lámpara, a darte lo que quieras. Él es Señor. Tú debes estar para Él. Tú debes decir, heme aquí. ¿Qué hay que hacer? Hay que amar, amo. Hay que perdonar, perdono.
Hay que orar, oro. Hay que congregar, congrego. Hay que escudriñar las escrituras, las escudriño. Hay que sujetarse al marido, me sujeto. Hay que amar a la esposa, la amo. Hay que instruir a mis hijos en el camino del Señor, lo haré. Hay que perdonar 70 veces 7, perdonaré. Hay que soportar, soportaré. Hay que considerar al hermano como superior a mí mismo, lo haré. Tú eres el Señor. Yo solamente diréme aquí qué hay que hacer y yo lo haré. Quizás no te digo si estás llamando a Jesús Señor, déjame plantearlo de otra manera. ¿Estás viviendo como si Jesús fuese tu Señor? Porque una cosa es llamarle Señor y otra cosa es vivir como siervo de ese Señor. Solo podrás hacerlo si te llenas de poder, si te llenas del Espíritu Santo. Esteban estaba lleno de gracia, estaba lleno de poder. Y Esteban, también dice el texto, que hacía grandes señales, que hacía grandes prodigios. No Esteban, sino Dios a través de Esteban. Hasta ahora, esto no es algo que se registre en más gente que no sean los apóstoles. En Hechos capítulo 2 y el versículo 43 dice, sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechas ¿qué dice? Por los apóstoles. En Hechos capítulo 5 y el versículo 12, mira que dice, por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Yo sé que muchos de ustedes vienen de un contexto que les han dicho que ahora todos los creyentes hacemos estas cosas. Pero cuando nosotros miramos la Biblia, no es la realidad más visible. La Biblia no nos suele mostrar a todos los creyentes haciendo milagros, a todos los creyentes haciendo señales, a todos los creyentes haciendo prodigios. Si te das cuenta, mientras Jesús estaba presente, quien más destacaba por los milagros, ¿quién era? Jesús. Era Jesús haciendo milagros. Era Jesús haciendo señales. A veces vas a ver a Jesús haciendo partícipe de algunas cosas a los apóstoles. Después de que Jesús resucita y va en gloria junto al Padre, vas a ver a quién haciendo más milagros. Hechos 2 lo ha dicho, y por mano de los apóstoles. Hechos 5 lo ha dicho, y por mano de los apóstoles. No dice los 5,000 que se convirtieron hacían milagros. No dice las 3,000 almas que se convirtieron el día de Pentecostés hacían milagros. Vas a ver todo el tiempo por mano de los apóstoles. Y de vez en cuando vas a ver alguna persona esporádicamente que aparece siendo usada de una manera especial por Dios. Y en este caso tenemos a Esteban, un hombre lleno de gracia, un hombre lleno de poder, y que junto a los apóstoles, Lucas dice que a través de él el Señor también hacía grandes prodigios y grandes señales. Hermano amado, yo creo que hay algo interesante. Y yo me gustan los contrastes. Nunca he visto una iglesia que hable tanto de milagros, señales, profecías, revelaciones, sueños, visiones, gente que sale del cuerpo, se va al cielo, va al infierno y cosas así como en nuestro tiempo. Me gusta la historia, me gusta leer la historia, y cuando estudié historia del cristianismo no era común que la iglesia estuviera alardeando tanto de estas cosas. Así que, como muchos dicen, ahora la iglesia está viviendo lo que nunca antes ha vivido. Pero a mí hay algo que me ha olido mal muchas veces. Nunca he visto a la iglesia menos entregada al Señor que ahora. O sea, a mí lo que me hace oler extraño esta historia y que no me cuadra tanto es que qué raro que la iglesia que menos se da, que más se entretiene,
que muchas veces la que más se aleja de la verdad, más se aleja del evangelio, que más vive para sus cosas, que menos entrega su vida al Señor, es la que está viviendo el esplendor de la gloria y el poder y los milagros. A mí eso siempre me ha sonado un tanto sospechoso. Porque aparte de los apóstoles, vemos a Esteban siendo usado por Dios. Y algún hombre más aparecerá. Pero Esteban tenía una peculiaridad, lleno de gracia y de poder. Esteban era un hombre peculiar. Su iglesia, entre miles de personas, lo vio a él como un referente de buen testimonio, sabiduría y lleno del Espíritu. Hermano, creo firmemente que muchas de las cosas que pasan hoy no son reales. Son mentira. Y algunas apostaría que incluso las tinieblas andan detrás. Porque veo mucha gente atada a ministerios falsos con lo de aquí pasan cosas. Y para mí entonces es tan sencillo, si yo fuera el diablo, de decir, si la gente solo quiere ver, yo le daré cosas que vean y los tendré aquí atados para siempre. Aunque estén en un falso evangelio, en una falsa iglesia, con un falso pastor, lo que quieren es ver, yo les haré ver. Lo que quieren es cosas poderosas, yo les daré cosas poderosas. Lo que quieren son cosas sobrenaturales, yo les daré cosas sobrenaturales. Hermano amado, lo más importante es que el evangelio sea predicado con fidelidad. No nos podemos dejar llevar por lo que ven nuestros ojos. Repito, en el santero pasan cosas. En el hechicero pasan cosas. El chamán ha curado enfermos. Y nadie dirá que son respaldados por el Señor. Las cosas que ven tus ojos no deberían ser seguidas por tu corazón, a no ser que la que escuchan tus oídos sea la verdad de la palabra de Dios. Porque es lo que vemos aquí, hombres fieles a la palabra y sí, respaldados por Dios con prodigios, señales, con milagros. Así que Esteban era un hombre lleno de Dios, lleno de la gracia de Dios, lleno del favor de Dios, lleno del Espíritu Santo, y Dios lo usaba de una manera especial. Pero ahora se oponen unas personas a Esteban, unas personas en particular. ¿Quién se opuso a Esteban? Hechos capítulo 6 y el versículo 9 dice, pero se levantaron algunos de la sinagoga llamada de los libertos, incluyendo tanto cireneos como alejandrinos y algunos de Cilicia y de Asia, y discutían con Esteban. Algunos historiadores como Tácito y Flavio Josefo decían que Pompeyo, alrededor del año 63 antes de Cristo, llevó un montón de gente judía esclava a Roma. Los libertos eran un grupo de personas a los que consideraban de segunda clase, porque eran personas o bien que habían sido en el pasado esclavos o incluso que habían nacido como esclavos, y usualmente se trataba de judíos que habían servido como esclavos a Roma. A pesar de que ya no eran esclavos, a pesar de que ya eran libres, por eso se les llamaba los libertos, eran para muchos unos ciudadanos de segunda porque tienen un pasado de esclavos. No eran totalmente libres porque tienen un pasado en el que habían sido usados como esclavos por Roma. Y como tenían ese pasado vinculado a Roma, tenían mucho odio hacia Roma. Se habían vuelto muy celosos de la ley, muy celosos de Moisés, muy celosos de todo lo que tenía que ver con Jerusalén, el templo, la ley, las tradiciones judías, y se habían vuelto opositores de Roma con mucha fuerza. Ellos solamente en su mente recordaban el tiempo de esclavitud, y ese resentimiento les llevaba a odiar mucho a Roma y al mismo tiempo a ser muy celosos
de todo lo que tenía que ver con la ley y con Moisés. Esos hombres son los que se empiezan a levantar contra Esteban. Porque piensen ustedes que para muchos judíos de aquella época, todo lo que fuese a cambiar algo de sus tradiciones, todo lo que fuese a cambiar algo de sus costumbres, todo lo que incluso abriese la puerta a poder recibir a gentiles, para ellos no estaba bien. Piensen que para muchos judíos los gentiles no pasaban de perros. Que para muchos judíos los gentiles no tenían derecho a Dios porque ellos eran el pueblo exclusivo de Dios. Y veremos algo muy interesante conforme pasa el libro de los Hechos, y es que esos judíos van a ser un tropiezo en la vida de la iglesia un tiempo, porque veremos a algunos que se convierten a Cristo, pero durante un buen tiempo les costará desarraigarse de esas tradiciones y querrán hacer una mezcla extraña entre ser judío y ser cristiano y forzar a los gentiles, que ahora lo llaman hermanos, a ser judíos. Y ahí nacerán los problemas de la iglesia con los judaizantes que tristemente hasta hoy tenemos. Por eso vas a ver personas que son de Perú, de Ecuador, de Bolivia, pero te dicen hay que celebrar Pentecostés, hay que celebrar la fiesta de tal, lo de los panes sin levadura, hay que dejar de comer esto. Y son gente que en lugar de vivir el cristianismo, lo único que hacen es querer vivir el judaísmo llamando a Jesús Señor, pero seguir viviendo el judaísmo. Es como Jesús ha venido, ha pagado por mis pecados, pero seguimos con Moisés. No han entendido nada más que Jesús ha pagado por mis pecados. Y esto va a ser un conflicto en la iglesia interesante, porque entender esto nos librará de mucha gente que incluso evangélicos que no tienen claro algunos fundamentos son seducidos y de repente se acercarán y dirán, no es Jesús, es Yeshua. Y dices, ya vamos mal, algo va a pasar aquí, algo se va a empezar a torcer. Algo se va a empezar a torcer cuando el que hablaba guaraní ahora habla hebreo. Y hebreo mal. Pero ha empezado a ver unos vídeos en YouTube. Todo empieza por ha empezado a ver unos vídeos en YouTube. Y de ahí ha empezado el peligro. YouTube es una gran herramienta, para bien, pero también es una gran herramienta en los propósitos de engañar, confundir y desviar la fe de muchos. Así que cuidado cuando vayan a ver vídeos en YouTube, porque la mayoría de personas que hoy me dicen, pastor, ya no creo esto, ya no creo aquello, cuando los escucho, digo, yo que escucho a algunos, hablas igual que ese. Y al final veo que son una réplica de lo que han estado viendo en vídeos de internet. Qué triste, porque a lo mejor mañana ven a un budista y acaban budistas. Mañana ven a un adventista y hacen adventista, y ojalá al final del camino encuentren la gracia verdadera del evangelio. Nuestra fe no debe estar en vídeos de YouTube, nuestra fe debe estar en la palabra de Dios, en la palabra de Dios. Así que estos hombres se empezaron a levantar contra Esteban. Pero hay una cosa peculiar en ese debate, porque la palabra discutían con Esteban, esa palabra discutir no es a lo mejor como nosotros entendemos. La palabra discutir con Esteban, más bien creo que se debería traducir a debatir con Esteban. Hay gente que a veces dice, no, los debates están mal, pero Pablo vivía debatiendo. Entonces ve a decirle a Pablo que cuando iba a la sinagoga y vamos a leer que debatía o discutía con los judíos, vas a decir que estaba mal. No estaba mal. Lo que pasa es que hay gente que no sabe debatir. Cuando el orgullo, la soberbia, la prepotencia es lo que está en la mesa del debate, eso ya no es un debate. Es una persona necia que no va a debatir, va a imponer sus ideales y ni siquiera va a escuchar al otro. Eso no es un debate. Eso es un tonto hablando, un necio hablando. Pero Pablo debatía. Pablo se ponía a hablar con judíos y con mucha elocuencia, sabiduría y guía de Dios los llevaba a entender el evangelio.
Hay gente que a veces dirá, yo evito cualquier debate, no me gusta. Bueno, hay gente que prefiere, Señor, ya que hay gente que me busca para debatir, que pueda debatir para tu gloria. Que esa gente a través de esos debates conozcan a Cristo, conozcan el Evangelio y sobre todo que mi carácter en el debate no te avergüence y no avergüence el testimonio del Señor. Y cuando discutían con Esteban, algo pasaba y me llama la atención. El versículo 10 dice, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. En ninguna parte dice Esteban ganó el debate porque era el más listo de la clase. En ninguna parte dice Esteban ganó el debate porque no había nadie más inteligente que Esteban en Jerusalén. ¿Qué no pudieron resistir? La sabiduría y al espíritu con el que hablaba Esteban. A mí lo que me preocupa es cuando cristianos van a debatir en la carne. Van a debatir simplemente haciendo alarde de su capacidad, de su intelectualidad y se olvidan de la dependencia de Dios. Porque yo me pregunto, alguien que solo va con su capacidad, su carne y su inteligencia, ¿a qué va? ¿A glorificar a Dios o a ganar el debate? Hermano, no debatimos para ganar un debate, debatimos para que Cristo sea exaltado. Y para que Cristo sea exaltado, para que un alma sea alcanzada, para que Dios sea glorificado, necesitamos no ir en la carne, ir en la sabiduría de Dios y el Espíritu de Dios. Lo bueno es que Jesús está siendo fiel. Jesús está cumpliendo sus promesas. En Lucas 21, versículo 12 al 15, Jesús dice, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a cárceles, llevándoos ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto os dará oportunidad de testificar. Mira qué veía Jesús en la persecución. Esto os dará oportunidad de testificar. Cuando empecéis a predicar y cuando empecéis a anunciar vuestra fe, vais a tener problemas y vais a llegar a lugares donde nunca habríais llegado si no fuera por el mensaje. Nunca vais a estar delante de reyes a no ser para que os juzguen. Nunca vais a estar delante de gobernadores a no ser para que os juzguen. Nunca vas a tener a líderes fariseos delante a no ser para que os juzguen. Y en ese momento, cuando por causa del evangelio os lleven ante reyes, gobernadores y fariseos para que os juzguen, aprovechad. ¿Para qué? Para dar testimonio de mí. Predicar en la calle es fácil. Pero predicar ante los que te están juzgando y acusando es solo para alguien lleno de sabiduría y del Espíritu Santo. Dice, esto os dará oportunidad de testificar. Por tanto, mira qué dice Jesús, proponed en vuestros corazones no preparar de antemano vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría para que ninguno de vuestros adversarios podrá resistir ni refutar. Mira lo que Jesús les ha dicho. No preparéis de antemano vuestros corazones para la defensa. ¿Qué les está diciendo? No recurráis a vuestros argumentos, no recurráis a vuestras capacidades, no pongáis la confianza en vosotros mismos. Cuando llegue el momento, yo os daré sabiduría. Yo os respaldaré. Y dice, ninguno de vuestros adversarios os podrá resistir ni refutar. ¿Qué estaba haciendo Esteban? No estaba apoyándose en su propia defensa, no estaba apoyándose en sus propios argumentos. Esteban estaba hablando con sabiduría, Esteban estaba hablando con poder y esos libertos no lo podían resistir. El libro de Hechos se trata de la fidelidad de Jesús sobre su pueblo.
El libro de Hechos nos va a mostrar una iglesia perseguida, a veces acorralada y todo el tiempo victoriosa por el respaldo que Jesús ya había prometido cuando dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Esteban estaba viviendo esa promesa. Cuando tú imaginas a Pablo predicar, muchas personas definirían el sermón de Pablo como el hombre más inteligente del momento. Pero mira cómo Pablo dice que predicaba. En 1 Corintios capítulo 2, versículos 3 al 5 dice: y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. No estuve súper fuerte, ni súper poderoso, ni el hombre más resistente, ni haciendo alarde de mi capacidad. Estuve con debilidad, con temor y temblor. Dice: y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. No puede descansar nuestra fe en los vídeos de YouTube de una persona muy elocuente que ha desviado nuestros pensamientos a creer algo, y esa persona está en su casa y nuestra fe ahora no descansa en Dios, descansa en la elocuencia de los argumentos de esa persona. Entonces hay un problema. A la que venga el próximo listo más elocuente, tu fe se irá al otro lado. Hermano, ese es el problema de hoy. Somos muy fáciles de convencer con elocuencia. ¿Saben que creo que una de las mayores tristezas en la iglesia moderna es la cantidad de soberbia que hay en hombres muy elocuentes? He visto hombres en la iglesia que, aunque estén sentados entre nosotros, juzgan todo porque ellos en el fondo de su corazón creen tener un conocimiento superior. Y como mucho respetan al pastor, como mucho. Pero cuando otro hermano predica, cuando otro hermano habla, ellos no escuchan. Su soberbia no les deja. Su orgullo no se lo permite. Ellos ya saben, ellos ya son, ellos ya conocen. Pero cuando ven sus vidas, seguro que si decimos a la iglesia: tráeme un hermano lleno del Espíritu Santo, de sabiduría y de buen testimonio, no están en la lista. ¿Sabes qué? Hay alguien que sabe más que tú: Satanás. Y sigue siendo el diablo, ¿eh? No me impresiona tu conocimiento. No me impresionan los libros. ¿Por qué? ¿Cuántos hombres en lo que llevas de cristianismo has visto que eran pastores, grandes expositores y han caído en inmoralidad? Y han perdido su ministerio. ¿Cuántos hombres que eran elocuentes apologetas, que hablaban en universidades? ¿Recuerdan? Rabbi Zacarías. ¡Wow! Me encantaba sus libros, cómo hablaba, callaba a los ateos. Inmoralidad. ¿Crees que a Jesús le impresionaban sus debates? ¿Crees que a Jesús le impresionaba cuando el ateo se quedaba sin argumentos? ¿Sabes lo que nos gusta a nosotros? ¿Sabes qué vídeos se viralizan en YouTube? Conservador deja callado a zurdo en debate. Feminista queda avergonzada por los argumentos de fulano, y los viralizamos porque nos encanta cuando los que piensan como nosotros humillan a los que están equivocados. Pero ¿y Jesús? ¿Y el carácter de Cristo? ¿Y la compasión? ¿Y el amor por ese alma? Mi pregunta es: ¿qué estamos valorando en la gente? El más listo. Entonces yo dejo el ministerio. ¿Saben por qué? Porque no soy el más listo de la sala. No soy el más listo de ustedes. Pero cuando el Señor me guía a pastorear sus vidas, no me pide en ninguna característica que sea el más listo. Me dice: sé irreprensible, marido de una sola mujer, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, gobierna bien tu casa. Sé hospitalario, amable y apto para enseñar.
En ninguna parte me dice que sea el más listo. Para ser irreprensible, marido de una sola mujer, no dado al vino, no pendenciero, amable, hospitalario, ¿sabes qué tengo que hacer? Llenarme del Espíritu Santo. Por eso podría decir, yo no subo aquí con elocuencia de palabras, ni con el discurso más inteligente, y nunca seré el pastor ni el predicador más elocuente, ni el más académico, pero yo vengo con poder. Yo vengo con poder. Vengo lleno de Dios a hablar. Vengo buscando a Dios, dependiendo de Dios, para que tu fe no se apoye en mis palabras, sino en Dios. Para que cuando tu vida cambie por un mensaje, no cambie por mi elocuencia, por Dios. Hermanos, Pablo decía, yo no vine con palabras persuasivas, sino con demostración del Espíritu y de poder. Las palabras de los hombres cambian a la gente, sí, las palabras son una herramienta feroz, para bien o para mal. Pero el problema es que dejarnos guiar por las palabras más elocuentes solo durará hasta que aparezca otro más elocuente. Por eso hay gente que no sabe ya ni lo que cree, porque va escuchando a uno, luego a otro, y como su fe depende del que está escuchando, va de un lado para otro, en lugar de descansar en Dios y en su poder. Prefiero una persona que sabe un poco menos y muestra piedad, santidad y a Cristo en el carácter, que al catedrático de todos los tiempos que vive con un carácter soberbio, arrogante y no testifica a Cristo. Porque el día de mañana no seremos juzgados por nuestra inteligencia, seremos juzgados por nuestros frutos. Nadie te va a hacer un examen teórico cuando llegues al cielo. Es el fruto lo que habla del árbol. Hay gente que sabe poco y ya sabrá más con el tiempo, pero hay gente que testifica a Cristo. Prefiero la humildad de alguien que sabe el Evangelio y poco más al alarde de superioridad de aquel intelectual que sabe todas las doctrinas, pero no veo nada de testimonio como marido, como padre, como hermano. Para mí, suficiente ver para no querer dar oído a esas personas. Ya digo y lo repito, Satanás sabe más que nosotros y sigue siendo Satanás. Nosotros no debemos descansar solamente en nuestra intelectualidad. Nuestra fe tiene conocimiento, sí, pero es una fe basada en poder. Ya hay vidas que no reflejan estar llenas de poder. La de Esteban sí. Por eso no podían con él. Se quedaban paralizados en el debate, porque Esteban mostraba sabiduría y poder, sabiduría y al Espíritu. No podían resistir al Espíritu que estaba en Esteban. Entonces, cuando no pueden ganar con argumentos, cuando no pueden ir contra Esteban con nada verdadero, ¿qué decidieron hacer los libertos? Versículos 11 al 14. Entonces, en secreto, persuadieron a algunos hombres para que dijeran, le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y alborotaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y cayendo sobre él, lo arrebataron y lo trajeron en presencia del concilio. Y presentaron testigos falsos que dijeron, este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo y de la ley, porque le hemos oído decir que este Nazareno Jesús destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos legó.
a falta de testigos con verdad, tuvieron que buscar testigos falsos. ¿Sabían que exactamente hicieron eso con Jesús? En Mateo 26:59, y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener falso testimonio contra Jesús con el fin de darle muerte. ¿Y cuál era la acusación? Blasfeman contra Dios, van contra Moisés, quieren cambiar nuestras tradiciones. Mira qué celosos, ¿eh? Pero ese celo no era correcto. Hermano, se puede tener celo por algo y estar totalmente mal. Estos hombres eran muy celosos de la ley, muy celosos de Moisés, muy celosos del templo, muy celosos de las tradiciones judaicas, hasta el punto que están dispuestos a mentir y matar a quien se opusiera. Ah, pastor, yo tengo celo por Dios. Bueno, estos también tenían celo por Dios. Asegúrate que tu celo sea correcto. Ah, pastor, yo tengo celo por las cosas de Dios. Estos también lo tenían. Asegúrate que sea correcto. Se puede tener un celo muy, muy alejado de la verdad. Estos hombres, para ser tan religiosos, para ser tan celosos de la ley, no les importó mentir para acabar con su oponente. Y para hacerlo levantaron falsos testigos. Y te digo una cosa, cuando alguien levanta falso testigo, para mí el problema está en dos direcciones. Solemos hablar del que da falso testimonio, pero se nos olvida que también es un peligro el que cree el falso testimonio. Ah, pero ¿qué culpa tiene? ¿Tiene? Yo no voy a creer cualquier cosa que tú me digas de un hermano. Imagínate que me viene Samuel y hoy me dice, pastor, ¿sabías tú que Héctor ha robado un banco? No me digas. Voy a ir al estado de WhatsApp y poner, algunos fingen ser cristianos el domingo y no les importa el lunes atracar el Banco Santander. Y voy a estar viendo el estado a ver si veo que Héctor entró a verlo para que se dé por aludido. Así hay gente viviendo su fe llena de poder, de sabiduría y de buen testimonio. O sea, yo ni siquiera he ido a hablar con el director del banco, he visto pruebas, he visto evidencias. Pues ¿sabes qué? Para mí es tan culpable el que saca una difamación como el que la recibe sin validar nada. Yo no solamente soy responsable de no hablar mal de un hermano, sino que quien ama protege el testimonio de los hermanos. Así que soy responsable de ponerle freno y cortar a cualquier mentira que cuenten de un hermano mío. Hay tan poco amor por la iglesia, como he dicho, hay gente que solo congrega y se va, y hay gente que ama la iglesia, que se nos ha olvidado entender que si yo no soy capaz de permitir que ninguno de ustedes hable mal de mi mujer, yo tampoco voy a ser capaz de permitir que ninguno de ustedes hable mal de otro hermano de la iglesia. ¿Por qué? Porque también es mi familia. Si hay evidencias y hay pruebas, les diré, ok, vamos en amor, como dice Mateo 18, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Pero no voy a sentarme en una mesa con ustedes a hablar cosas de mis hermanos. Mi deber es proteger a mis hermanos, cuidar a mis hermanos, defender su honra. Por eso no me van a ver usualmente en círculos donde se habla mal de otros hermanos. Y espero que a ustedes tampoco los vean. Porque el que está en ese círculo es porque tampoco lo ama. Porque yo no me siento a comer con gente que durante la comida habla mal de mi mujer. Y no me siento a comer en la mesa de un hermano que habla mal de otro. Porque empezaría a sospechar que estoy sentado a la mesa de un lobo y no de una oveja. Para mí, amaros no es solo venir a predicar. Para mí, amaros es defenderos, es protegeros. El hecho de que penséis que ser vuestro pastor implica solamente venir y dar enseñanzas, estáis muy equivocados. Amar es estar mientras predico mirando la sala y decir, hace 2 semanas que no veo a esa persona.
Amaros es estar así y decir, esa persona hoy no la veo con su pareja, con su mujer, con su marido. Amaros es ir a casa, acabar el culto y mientras como pensar, espera que le mande un mensaje antes de olvidarme porque se me hace raro que no ha venido y no ha hecho nada. Eso es amar. Y eso lo deberíais hacer unos por otros. Unos por otros. El testigo falso es una herramienta destructiva. La usaron contra Jesús, la usaron contra Esteban y la van a usar contra hombres de Dios hoy. Porque cuando no hay argumentos, hay que inventar cosas para que la gente deje de creer y escuchar a ciertas personas. Pero bueno, si es para Dios, para su gloria, que lo hagan. Dios ya nos advirtió que nos tratarían como malhechores sin serlo. Al menos mi deber y tu deber es no dar motivo para que así tengan que inventar para ir contra ti, porque no tengan nada verdadero que decir. ¿Y de qué acusaron a Esteban? Lo acusaron de blasfemo. Y lo acusaron de lo mismo que acusaron a Jesús. En Juan 10:36, mira que leemos: a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, blasfemas, porque dije, yo soy el Hijo de Dios. A Esteban lo acusaron de blasfemar, como a Jesús lo acusaron de blasfemar. A Esteban lo acusaron falsamente, como a Jesús lo acusaron falsamente. No hay mayor gozo para un discípulo que recibir sobre él las mismas cosas que su Señor. El problema es que la sentencia sobre la blasfemia, ¿cuál era? Si creían su testimonio falso, si realmente se acusaba a Esteban de blasfemo, ¿cuál era la sentencia? Según la ley, Levítico 24:16 dice, además, el que blasfeme el nombre del Señor ciertamente ha de morir. Toda la congregación ciertamente lo apedreará. Tanto el forastero como el nativo, cuando blasfeme el nombre, ha de morir. Y todos los que conocemos la historia de Esteban sabemos cómo va a acabar, ¿verdad? Exactamente así. Injustamente, con falsos testimonios, como nuestro Jesús, injustamente y con falsos testimonios acabó en un madero. ¿Y de qué lo acusaron? ¿Cuál era la blasfemia? Que Jesús iba a destruir el templo e iba a acabar con la ley y las tradiciones de Moisés. ¿Jesús enseñó que iba a destruir el templo alguna vez? En Juan capítulo 2, versículo 19 al 21 dice así: Jesús respondió y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo, del templo de su cuerpo. La acusación contra Esteban era falsa, igual que la acusación contra Jesús era falsa. A pesar de que el templo terminó destruido, cumpliendo así una profecía que se había dado en el Antiguo Testamento. Pero hay una realidad. Cuando nosotros miramos a Jesús hablar de destruir el templo, Jesús no solo se refería a lo que sucedería con su cuerpo y su resurrección, sino que Jesús también cambió bajo el nuevo pacto todo lo que giraba en torno al templo. Jesús es mayor que el templo. A veces decimos, Jesús hablaba solo de su cuerpo, pero de alguna manera el templo queda destruido religiosamente. ¿Por qué? Pongamos que ahora el templo está ahí fuera. ¿Irías a hacer sacrificios al templo? No. ¿Por qué? Jesús es el sacrificio definitivo. ¿Irías al templo a buscar al sacerdote? No. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestro nuevo y sumo sacerdote y definitivo.
No irías al templo ya a hacer nada de lo que se hacía en el templo. Porque Cristo no solo rasgó el velo del templo de su carne, sino que Cristo da inicio al nuevo pacto. Un pacto en el que el templo no es relevante. Un pacto que concluye y se culmina en la persona y obra de Cristo. Y que nos enseña que todas esas cosas, sacrificios, templos, sacerdotes, eran sombra de lo que había de venir. Que los sacerdotes apuntaban a Cristo como sumo sacerdote, que el templo donde estaba el arca y se consideraba el lugar donde estaba la presencia de Dios es Cristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Yo no sé tanta ansia que tiene la gente con construir nuevamente un templo, cuando nosotros tenemos a alguien mayor que el templo. Tenemos a Cristo. Y la realidad de que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Habita en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Jesús destruyó el templo de su cuerpo, resucitó al tercer día, pero en este bendito nuevo pacto, el templo queda siendo irrelevante para nosotros. La rabia de ellos va contra nuestras tradiciones. No son necesarias. No son necesarias. Ese era su problema. Pero mire qué interesante. Ellos tenían que defender las tradiciones y la ley a pesar de no cumplir la ley. A pesar de odiar, de matar, de mentir, ellos seguían siendo celosos. Y es triste, hay gente que es celosa de una religión que ni siquiera vive. Que tiene una vida que ni siquiera va acorde con esa religión de la que tanto cela. Y esto es lo que le pasaba a ellos. ¿Cambió Jesús las cosas en relación al templo? Por supuesto que sí. Ya no hay que ir al templo a reconciliarse con Dios. Ya no hay que ir al templo a hacer sacrificios. Ya no hay que ir al templo a hablar con el sacerdote para que medie con Dios por nosotros. Ya no hay que ir al templo a derramar sangre. Ya no hay que ir al templo a buscar la presencia del Señor. Todo está en Cristo. Sí, Él cambió todo. Sí, vivimos bajo el nuevo pacto. Sí. ¿Y cómo termina nuestro texto de hoy antes de que la semana que viene leamos el excelente y tremendo mensaje de Esteban? Con algo en la cara de Esteban, en el rostro de Esteban, algo que vieron el concilio entero, miró a Esteban y algo pasó. Hechos 6, versículo 15 dice, y al fijar la mirada en él, todos los que estaban sentados en el concilio vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y entendemos que la expresión vieron su rostro como el rostro de un ángel nos hace pensar en un rostro que brilla. Y yo no sé ustedes, pero nuestra mente rápido va a otra persona que un momento brilló su rostro también. En Éxodo capítulo 34 y el versículo 29 y 30 dice, y aconteció que cuando Moisés descendía del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. Y al ver a Aarón y todos los hijos de Israel a Moisés, he aquí, la piel de su rostro resplandecía y tuvieron temor de acercarse a él. Cuando vieron el rostro de Moisés, ellos supieron claramente que Dios estaba con Moisés. Era diferente, había un rostro brillando, había un rostro iluminado. Acababa de venir del monte con 2 tablas en la mano. ¿Saben lo que decía ese rostro brillando? Dios respalda a este hombre. Este hombre cuenta con el favor de Dios. Este hombre está siendo usado por Dios. Cuando Esteban está delante del concilio, no lo pueden refutar, testificando de Cristo, lleno de sabiduría y de poder, lo miran sus acusadores y no pueden hacer nada más que reconocer ese hombre camina con Dios.
Porque el rostro brillando de Esteban mostraba una cosa, el respaldo de Dios. Dios estaba certificando a Moisés bajando del Sinaí y Dios estaba certificando a Esteban mientras testificaba de Cristo. No significa que cada vez que vamos a orar nuestro rostro va a brillar. Pero algunas personas cuentan, no estaba allí, no puedo certificar que era cierto, un hombre llamado Jonathan Edwards predicó un sermón que trajo conversión grupal a las personas que estaban en ese día escuchando. Un sermón duro para muchos, un sermón mirando hacia el juicio venidero, un sermón titulado Pecadores en las manos de un Dios airado. Ese sermón dice que mientras él predicaba y empezaba a hablar, dice que había gente que se acercó a la trila donde él estaba predicando y le decía, para, que parece que el suelo se va a abrir y nos va a tragar. Dice que la gente se abrazaba a las columnas de la iglesia y clamaba por misericordia, que sentían que el infierno se los tragaba y que en grupo corrieron a Dios buscando perdón. Tú dices, ¿qué sermonazo debe ser? Cuando tú lees ese sermón, hay muchos teólogos que lo han examinado y alguno como de estos listos de hoy dice, no veo tanta brillantez en las palabras de Jonathan Edwards. Otros dijeron, yo he leído sermones más brillantes que ese. Pero habían testigos, no sé si será cierto, que dicen que cuando Jonathan Edwards entró en la capilla, su rostro estaba diferente, que su rostro brillaba. Y lo que sí la gente da certeza es que él, días antes, no sé si fue durante 3 o 4 días, decidió no salir de su cuarto. Y dicen que desde esa habitación solo se veían lágrimas diciendo, Señor, convierte el alma de esos pecadores. Decidió no comer, decidió no beber, decidió derramarse delante de Dios. Y mientras predicaba un mensaje que hablaba el evangelio, para muchos sencillo, él solo decía, no quiero ir con elocuencia, pero quiero ir con tu poder. Y ese día se convirtió en una capilla, quizá no con el mensaje más listo de la época, pero con un mensaje lleno de poder. No debo buscar que Dios haga brillar mi rostro, pero sí debo buscar que Dios me respalde. ¿Sabes cuál es el problema de los evangélicos de hoy? Vamos a hablar a un inconverso sin depender del poder. Vamos a hablar de nuestra fe con otro de otra religión sin depender de poder. Como ya hemos estudiado, como estamos en una iglesia bíblica, como nos han enseñado doctrina, como tenemos argumentos, descansamos en lo que sé. Oh, hermano, vas a hablar con un ciego, con un muerto y con un esclavo. Aunque vayas con todos los argumentos, solo el Espíritu Santo dará vida. Así que estudia y aprende. Pero por favor, no vayas a hablar a tus hijos de la fe, no vayas a hablar a tus padres de la fe, no vayas a predicar a la calle de la fe sin depender del poder. Como si dependiera de ti la conversión de alguien. Solo Dios. Tú estás aquí, ¿sabes por qué? Porque el Espíritu Santo con poder obró en ti. Y otras personas solo vendrán cuando el Espíritu Santo con poder obre en ellos. No son los listos los que ganan almas. Solo Dios gana almas usando a gente con poder. Dependamos de Dios y no de nosotros. Pero cuando Esteban brilla, ¿de qué lo estaban acusando? De ir contra la ley. La ley les hacía pensar ¿en quién? En Moisés. ¿Quién es el único para ellos que les venía a la mente cuando un rostro brillaba? Moisés bajando con las dos. No creo que sea casualidad que ellos estén acusando a Esteban de que va contra el hombre que bajó con la ley resplandeciente y que delante de ellos Esteban aparezca como Moisés brillando. El mismo Dios que respaldó a Moisés ahora está queriendo que escuchen a Esteban. Fuerte.
Y esto nos enseña algo que Pablo dice de una manera magistral, y solo lo leeré porque es demasiado profundo y daría para otro sermón, en 2 Corintios, capítulo 3, versículos 7 al 11. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, ¿cuál es ese ministerio de muerte grabado con letras en piedra? La ley. ¿Qué estaba grabado en piedra? La ley. Pero no les va a gustar a muchos que lo llamen el ministerio de muerte. Porque la ley lo único que nos hizo ver es cuán pecadores somos y que solo podemos ser salvos por la gracia de Dios. Pero mira que dice Pablo, si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, de tal manera que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro que se desvanecía, ¿cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación tiene gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia. Pues en verdad, lo que tenía gloria, en este caso no tiene gloria por razón de la gloria que lo sobrepasa. Porque si lo que se desvanece fue con gloria, mucho más en gloria lo que permanece. Pablo está diciendo que el antiguo pacto fue con gloria. Que ese antiguo pacto, que por la ley no salvó a nadie, porque la ley nunca salvó a nadie, porque nadie puede ser justificado por las obras de la ley, mostró gloria. ¿Cómo? Testificando eso en el rostro de Moisés. El Señor respaldó la ley, respaldó a Moisés, lo respaldó. Pero ahora Pablo dice que este ministerio, el nuevo pacto, que ya no es en la letra, sino en el espíritu, y que ya no se desvanece, sino que permanece, porque es definitivo, es con mayor gloria. Y de alguna manera lo que Dios está diciendo, así como respaldé la ley con Moisés, pero eso se desvaneció, ahora respaldo la gracia y la justicia por el Espíritu con Esteban, y esto va a permanecer para el final. La ley tuvo su propósito y yo lo respaldé. Ahora, en este nuevo pacto, yo respaldo el mensaje del Evangelio y la justicia del Espíritu que es en Cristo solamente. Así que, hermanos, este texto de hoy nos hace meditar en algunas cosas y yo quiero que te lleves para terminar unas preguntas a tu corazón. Primero, quiero que te preguntes, ¿tú estás lleno de gracia? Segundo, ¿estás lleno de poder? Tercero, ¿estás dispuesto a sufrir por Cristo? Cuarto, ¿te das al Señor como se daba Esteban? Quinto, ¿tu fe está descansando en tu inteligencia y en argumentos o en sabiduría de Dios y poder? Esteban nos está enseñando virtudes que muchos en la iglesia hoy no están considerando como importantes. Y que son las virtudes que destacaron en Pedro, un hombre que no era el más listo y Dios lo usó con poder. Esteban, un hombre que Dios usó con poder. Pablo, un hombre que Dios usó con poder. Pero Pablo fue muy inteligente. ¿Y eso qué nos demuestra? Que Dios puede usar con poder al que estudió con Gamaliel y al pescador de hombres. Porque ninguno ni el otro, uno más listo que el otro, uno más académico que el otro, descansaron en su conocimiento, descansaron en Dios y en su poder. Hermano, ¿en qué descansa tu fe? ¿Cuánto te estás entregando al Señor? Y último, ¿estás dispuesto a enfrentar lo mismo que Esteban enfrentó por Cristo? En Juan 15, 18 al 20 dice, si el mundo os odia, sabéis que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que yo os dije, un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Y si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Y Esteban está viviendo exactamente eso. Si conmigo levantaron falso testimonio, contigo también. Si a mí me acusaron, a ti también. Y si a mí me mataron, Esteban, prepárate que a ti también. Pero te has dado cuenta, nunca odian a los listos.
odian a los que caminan en poder. Porque hay listos que no testifican a Cristo al mundo y el mundo nada tiene con ellos. Pero hay gente que camina con gracia y poder y el mundo se incomoda. Hermano, entrégate de tal manera a Dios, ya. Y hablo a los creyentes. Entregaos a Dios ya de tal manera que podáis andar llenos de poder, llenos de su gracia. No va a pasar algo con una varita mágica y mañana os despertaréis con muchas ganas. Es buscar y buscar y buscar y buscar y buscar y buscar. Es rendirse, es morir, es rogar y Él te llenará de su poder. Y verás que quizá tu rostro no resplandece, pero tu casa cambia, tu carácter cambia, tu vida cambia y eso es mejor que un rostro resplandeciente, pero necesitas el poder. Si tú estás en esta sala y dices, yo también quiero andar en ese poder, yo también quiero caminar en esa gracia, yo también quiero vivir así, solo se puede en Cristo. Fuera de Cristo no hay poder, porque fuera de Cristo no hay espíritu y fuera de Cristo no hay vida. Por eso, arrepiéntete de tus pecados. Solo puedes vivir en poder reconciliado con Dios y solo puedes reconciliarte con Dios por medio de Jesús. Arrepiéntete de tus pecados y corre a Jesús, buscando en Él salvación y reconociendo en Él su señorío para que te dé vida y vida en abundancia. Que a pesar de la poca elocuencia del mensaje, el Espíritu obre con poder en vuestros corazones. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, que un día más nos desafía, que un día más, Señor, habla a nuestros corazones, que un día más nos hace pensar, reflexionar, examinarnos, mirar a nuestra vida, a nuestro corazón, ponernos ante el espejo de tu palabra y cada uno de nosotros examinarnos conforme a lo que hoy hemos escuchado. Señor, condúcenos a una vida piadosa, entregada, consagrada. Llénanos de gracia y de poder como a Esteban. Mueve nuestros corazones a rendirnos más, Señor, y sobre todo a caminar en esta vida no alardeando ni descansando en nuestra inteligencia, sino descansando en tu sabiduría y en tu poder. Señor, levanta una iglesia más llena de poder, matrimonios llenos de poder, familias llenas de poder, Señor. Hombres llenos de poder, mujeres llenas del poder de tu Espíritu. Obra, Señor, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén y amén.